Traemos una iniciativa en favor de un sector que está pasándolo francamente mal. Miren, la semana pasada se concentraban en Madrid los apicultores europeos contra el fraude de los jarabes fabricados que no son miel. Entre los alegatos que hacían, pues el fundamental era la denuncia de la entrada, como digo, de jarabes falsificando a la miel en el mercado europeo, lo que crea una clarísima competencia desleal con los apicultores, los cuales en muchas ocasiones no están ni cubriendo los costes de producción y que ha llevado a las explotaciones, también a las cántabras, a situaciones insostenibles, poniendo en riesgo la subsistencia de la apicultura europea. Miren, la Unión Europea, con todos sus políticos al frente, ha abandonado a los apicultores europeos. Se ha doblegado a favorecer a la industria falsificadora, como les digo, de estos jarabes. ¿Qué exigen los apicultores? Exigen algo tan, coherente y relativamente sencillo cuando hay voluntad, como la validación de los métodos de detección de la adulteración de estos jarabes en la miel. Piden mayores controles en frontera, piden mejoras de la trazabilidad, piden un laboratorio de referencia de la miel a nivel europeo y piden alto y claro que no continúe ese acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur que facilita, como les digo, la entrada de estos productos adulterados. Los datos son muy contundentes. Bueno, les dejo aquí esta movilización y estas reclamaciones que hacen, pero los datos, les digo, son tan contundentes como que en España el 51% de las importaciones son producto fraudulento y un 85% de las empresas importadoras tiene al menos un resultado positivo en esos controles aleatorios que se llevan a cabo. ¿Y qué dice el sector? Pues dice que esta es una realidad inasumible para un sector que apuesta cada vez más por las producciones, desde luego, de alta calidad, como la cántabra, adaptándose a las inclemencias meteorológicas que también influyen y son devastadoras para las abejas y para la actividad del sector. Fíjense que hablamos de una actividad que ha alcanzado, desde luego, un interés cada vez más creciente y una considerable importancia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y también desde el ámbito medioambiental. Porque fíjense ustedes algunos datos. La agricultura es la principal beneficiaria de los servicios que prestan las abejas y, desde luego, el servicio más importante, sin ninguna duda, es la polinización. ¿Saben ustedes que sin las abejas no existiría el 90%, se dice pronto, señorías, el 90% de los alimentos del mundo? ¿Saben que sin las abejas peligraría nada menos que la supervivencia de 25.000 especies de plantas? El 90% de los alimentos de todo el mundo se obtienen a partir de 100 especies de cultivos. Bueno, pues de esas 100 especies de cultivos, más del 75% son polinizados con abejas. Sin abejas, por lo tanto, no habría la mayor parte de la polinización y sin ese trasiego de polen de una flor a otra, no se formarían ni frutos ni semillas. Estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de soberanía alimentaria, señorías. En la actualidad están en peligro de extinción a nivel mundial, no solo Cantabria, no solo España. Sin abejas, saben ustedes que no habría café, que no habría manzanas, ni almendras, ni tomates, ni cacao, por citarles algunos ejemplos de los cultivos que dependen de la polinización. El valor económico, por lo tanto, no solo está referido a la producción de miel o de otros productos apícolas, sino sobre todo a esto de los que les hablo, esa polinización imprescindible. Y fíjense
Estamos arriesgándonos, no lo digo yo, lo dice la FAO, arriesgándonos a sufrir una disminución drástica de la diversidad alimentaria como no hagamos algo y lo hagamos rápido. Porque la apicultura profesional debe considerarse una actividad ganadera fundamental, ligada además a la transhumancia, para ese mejor aprovechamiento de las distintas floraciones silvestres y cultivadas. Hay que adoptar medidas que faciliten ese movimiento, por supuesto con plenas garantías sanitarias, de manera armónica en todo el territorio nacional. Es necesario un sistema uniforme para identificar las colmenas que permita de una forma rápida conocer a qué explotación pertenecen. Y de verdad les digo que en esto, a poca voluntad que se pusiera, tanto desde el Gobierno de la Nación como desde el de Cantabria, sería posible. Tiene gran interés en el sector que la gran industria de distribución haya apostado por unas mieles baratas, de origen, la mayoría de ellas chino, otras veces chino-Ucrania o China-Ucrania-Polonia. Y les digo por qué hacen esto. Lo hacen porque ese proceso que se denomina de triangulación permite introducir un producto de menor calidad, mucho más barato, a través de 2 o 3 Estados miembros de la Unión, y de alguna manera se enmascara así el origen con ese otro Estado miembro que adultera el producto. Uno de los problemas que afecta al sector sin ninguna duda, y nosotros pedimos un esfuerzo especial en esto, es la no homologación en Europa de las técnicas químicas que pueden reconocer cuándo el producto es miel y cuándo es en realidad glucosa de origen cereal o otras mezclas ambiguas en las que no se indica nunca el porcentaje que viene de cada país, y con ello se consolida, señorías, el fraude tanto para el productor como para el consumidor. Y claro, si pensábamos que el problema no era pequeño, pues ahora con el acuerdo Mercosur, para conseguir que se firmase, pues lo que se ha hecho es facilitar la entrada de productos, como digo, de dudosa producción y trazabilidad, permitiendo la libre comercialización de productos de países que utilizan pesticidas no autorizados en la Unión Europea. Y les estoy hablando de Argentina, de Brasil, de Uruguay o de Paraguay, en los que se utiliza para la producción de cultivos vegetales o animales productos que, como les digo, en España están prohibidos para la alimentación destinada al consumo humano. Estos productos no están homologados en Europa, afectan directamente a la producción de todo el sector primario, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca y, por supuesto, también al tema que ahora nos ocupa de la apicultura, con un impacto directo en el consumidor final. Mientras nuestros productos son de altísima calidad, sin embargo, son menospreciados por los bajos precios, por la competencia desleal de terceros países con dudosos límites en su producción, y nosotros lo que hemos hecho es abrir la puerta a sucedáneos y a productos adulterados con la apariencia de miel. Seguiremos denunciando este acuerdo de Mercosur y sus consecuencias, como hacen los productores, para nuestros productos. La miel en Cantabria es altamente competitiva, como en toda España, pero en Cantabria, desde luego, los datos son claros. Conviene recordar que afianza también, pues fija la población al territorio, afianza y lucha contra el despoblamiento. Hoy en Cantabria quiero decirles que existen 566 explotaciones apícolas, son 539 los titulares en Cantabria, 1.386 puntos de colmenas y 26.777 colmenas registradas, que requieren medidas de protección para garantizar su mantenimiento. Y miren, es que lo que le está pasando a este sector es que parece que le han atacado todas las plagas posibles, porque en los últimos años estamos asistiendo a un importante despoblamiento de las colmenas debido a la desaparición de las abejas. Es un fenómeno global que tiene varias causas, sobre todo en países con una agricultura desarrollada como España, y entre esas causas están, por supuesto, los efectos del clima, de la agricultura intensiva, de los plaguicidas, incluidos determinados insecticidas especialmente
dañinos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación. Además, en Cantabria, como les digo, como tenemos poco con lo anterior, pues hemos visto cómo se multiplican los robos en colmenas. El pasado mes de junio hubo 13 colmenas sustraídas en el municipio de Ribamontán al Monte, supongo que lo leyeron en los medios. No podemos olvidar tampoco que se producen daños por parte de la fauna salvaje a las colmenas, que esos daños también son considerables. Saben que los osos, pues entre sus manjares se encuentran precisamente la miel de las colmenas y, en consecuencia, como les digo, es necesario tener en cuenta que, además, desde la aparición allá por los años 80 de la enfermedad, la barrosis, pues hay que también combatir a este parásito a través de programas sanitarios comunes. Son muchas las cuestiones que preocupan y ocupan a este sector que, como les digo, es vital para nuestra economía y también para la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Por ello, les pido que voten a favor de esta PNL. Muchísimas gracias. Por la sensibilidad hacia este tema, y al mismo tiempo les digo que, como el discurso lo aguanta todo, pero obras son amores y no buenas razones, a ver si, además de decir aquí que votamos todos a favor, a la hora de ver la ejecución de lo que vamos a aprobar, pues, en fin, hay medidas efectivas, porque lo cierto es que aquí todos decimos estar de acuerdo, pero luego llegamos a Europa y votamos a favor de políticas que están acabando y arruinando al sector primario y, entre ellos, también a nuestros apicultores. En este segundo turno pensaba hacer referencia a detalles concretos de Cantabria, que en gran medida han sido ya aquí reproducidos por el portavoz del Grupo Regionalista. Efectivamente, hay que hacer un esfuerzo mucho mayor, porque, como bien se ha dicho, los tramposos nos ponen allí los bidones para que cuando llega el inspector vea que son unos tramposos. Los que hacen mal las cosas las hacen bien para el mal y, por lo tanto, tenemos que esforzarnos en una serie de medidas que sean eficaces, que sean concretas. Algunas también las ha reproducido aquí la portavoz popular, que es sacar, desde luego, las ayudas en relación con la avispa asiática, con los daños de los animales salvajes, todo lo que ya sabemos que esté en el ámbito de acción del Gobierno de Cantabria. Pero, como digo, este producto de altísima calidad que tiene Cantabria en este momento está en peligro. Y no vale solo con trasladar las preocupaciones, que está muy bien, que hay que hacerlo, pero es que, además de trasladar preocupación, como digo, hay que adoptar medidas muy concretas. Por eso, nosotros en nuestra PNL pedíamos que se terminara con esa competencia desleal de terceros países en el sector de la apicultura, que haya medidas de control a las importaciones extracomunitarias, que se restauren los certificados de importación, los cupos, el control de las tasas arancelarias, la revisión de los precios mínimos de entrada del producto extracomunitario, que se refuercen los controles en relación con el etiquetado fraudulento del producto de origen extracomunitario y que se proteja nuestra preferencia y nuestra soberanía alimentaria. Y para eso yo les pido especialmente a socialistas y populares que, cada vez que se vota en Europa, como se ha hecho con Mercosur, como se ha hecho con el Pacto Verde Europeo, etcétera, ustedes lean la letra pequeña, que condena a nuestros productores, que se van a cargar el sector primario, que no va a haber nada que proteger, que cuando queramos proteger ya no va a haber productores, ya no va a haber explotaciones, ya no va a haber, en este caso, colmenas que proteger, porque, como digo, no basta solo con incentivar los mercados, es que hay que proteger previamente la producción. Y para proteger la producción hay que introducir estas medidas que exigen, y yo lo sé, y seguramente es poco lucido, pero esto es como cuando hay que hacer alcantarillas, que el ciudadano puede que no las vea, pero se va a dar cuenta el día que falten, el día que no las tenga, el día que no salga agua limpia por el grifo. Entonces, yo comprendo que es poco lucido, señorías, pero adoptemos medidas eficaces que sirvan para la supervivencia de este sector, que lo está pasando francamente mal. Muchas gracias por el voto a favor.